$2 billones y muchos miles de muertos le costó a Estados Unidos la misión militar más larga de su historia. Todo comenzó con las Torres Gemelas del World Trade Center en llamas. Estados Unidos tenía que hacer algo y emprendió una ofensiva contra Afganistán en lo que calificó de lucha antiterrorista con el objetivo de capturar al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Con la retirada del último soldado estadounidense 20 años después, se cierra el capítulo de las guerras eternas y se abren muchos interrogantes. También en Alemania, las misiones extranjeras en curso, como en Mali, se plantean ahora su utilidad. Por eso, hoy nos preguntamos, ¿a 20 años del 11S fracasó la guerra contra el terrorismo? Un tema que hoy debatimos aquí en el estudio con mis invitados que paso a presentarles. Antje Bauer es periodista especializada en Oriente Medio y zonas de conflicto. Trabajó muchos años como docente en la Academia de Deutsche Welle. Antje opina que la reciente experiencia en Afganistán ha dejado claro que es contraproducente basarse en métodos militares para resolver conflictos. El doctor Víctor Cruz Aceves es analista de terrorismo para el think tank para política de seguridad en la Universidad de Kiel, aplicando inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas. Asegura que el costo de la guerra contra el terrorismo ha sido más alto para los Estados Unidos y aliados, pero incomparable con el que han pagado y seguirán pagando los afectados, especialmente civiles. Y María Paz López, corresponsal en Berlín para el diario español La Vanguardia, considera que la retirada de Afganistán ilustra la nueva estrategia de Estados Unidos de eludir la intervención militar directa en países en conflicto. Pues bienvenidos a los tres, bienvenidos a ustedes. Y esta pregunta también quiero hacérsela a ustedes. A 20 años del 11S, ¿fracasó la guerra contra el terrorismo? Es una pregunta que les planteamos en las redes sociales. Los invito a participar en nuestro canal de YouTube, donde hemos lanzado la encuesta para conocer su opinión y se lo iremos contando a lo largo del programa. Bienvenidos nuevamente a los que estamos aquí en el estudio. Y me gustaría empezar haciéndonos una pregunta muy básica que creo que todos recordamos de alguna manera. ¿Recordáis ese 11S? ¿Qué hacíais ese día? ¿Cómo lo vivisteis? ¿Qué sensaciones recordáis? Antje. Pues yo estaba trabajando en un periódico, Die Tageszeitung, periódico alemán, y desde luego ahí en la redacción de noticias pues estaban siempre mirando televisión, y cuando entró el primer avión todo el mundo dijo ¡oh! Y fuimos ahí, y luego entró el segundo y todos estuvimos en choque, en estado de choque, y cambiamos todo el programa de esas páginas desde luego, y empezó una era diferente, se puede decir. Yo también recuerdo un día parecido aquí en esta redacción, Maripaz. Yo en aquella época estaba ya trabajando con La Vanguardia, pero en la central de Barcelona, y recuerdo que me dirigía hacia el diario y oí algo en algún bar en el camino. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Y al llegar pues lo supe todo. Entonces recuerdo perfectamente que era domingo, porque entraba una hora un poco más tarde, eran como las 3 o las 4 de la tarde, y lo que sí me acuerdo más casi que ese día es lo que ocurrió un mes después, porque yo había regresado hacía pocos años de estar en Nueva York estudiando con una excedencia en la Universidad de Columbia, y entonces tenía que ir a la boda de un amigo como 3 semanas o un mes después de cuando se produjeron los atentados, y decidimos mantener el viaje. Y en el avión de Barcelona a Nueva York éramos 4 gatos. La sensación de ir solos en un avión enorme. Y eso casi me impactó más desde un punto de vista personal, como el cambio al que nos dirigíamos, que incluso el momento mismo que estabas como desbordado por las imágenes, ¿no? Pues igual luego puedes contar también cómo viste cambiado Nueva York, ¿no? Después en ese mes. Cuéntanos tú, Víctor. Sí, yo estaba regresando de una pausa al bachillerato. Era un día temprano en México, estaba en ese entonces, y recuerdo que se escuchaban rumores, estábamos entrando al bachillerato y se escuchaban rumores de un atentado, y había muchísima especulación, pero la verdad es que no lo creía, porque sí, todos especulaban las cosas más irreverentes posibles. Pero sí, 15 minutos después se escuchó en la televisión, sobre todo, en el radio, y bueno, era cierto, impactante. Algo realmente increíble. Y la misma ronda me gustaría haceros, si tuvierais que elegir algo que ha cambiado en los últimos 20 años, que ha generado precisamente ese acto terrorista, ¿qué destacaríais de lo que ha cambiado? Decías, Antje, tú
antes que empezó una nueva era. ¿Por qué? Yo creo que hay dos cosas que han cambiado. Uno es la forma en la que Occidente mira a los musulmanes en general. Yo creo que esto ha creado una especie de sospecha generalizada con respecto a todo el mundo islámico, a pesar de la primavera árabe. Y yo creo que la segunda cosa es que ha habido una militarización de algún modo también de la vida civil también en Occidente. Ha habido más medidas de seguridad, se ha aflojado más la protección de los datos, todo con la justificación de que hay que impedir el terror. Yo creo que hay una militarización, o sea, en todo el desarrollo ha tenido consecuencias, yo creo, nefastas para sociedades civiles. Vale, iremos desentrañando eso todo a lo largo del programa, pero interesante lo que cuentas, Maripaz. ¿Tú qué crees que ha cambiado? Lo que fue, sobre todo desde el punto de vista de los sentimientos de las personas del mundo occidental, no vamos a entrar en las de las personas del mundo árabe y del mundo musulmán, de las personas del mundo occidental, una sensación de ahora hay que desconfiar de todo. Y no solo de los musulmanes, que como decía antes empezaron a ser vistos como siempre sospechosos, sino incluso de no musulmanes, porque no sabías nunca. La idea era un poco que nunca se sabe si una pareja occidental de alguien puede hacer una cosa, puede ser cooptada. De pronto, en la esfera pública, que era un ámbito de la tranquilidad, de que puedes ir a pasear, puedes ir al cine, de pronto se convertía en un lugar que era peligroso. En España ya se había experimentado esto, porque habíamos tenido antes... no, perdón, me estoy equivocando. Fue después. Pero, digamos, entramos en una dinámica... Fue en el 2004, cierto. Entramos en una dinámica en la que todo... Un tren, un cine, un café en Bataclan. Estamos ahora en París. Sospechoso cualquiera que llevara una mochila en el tren, todo ¿verdad? el mundo es sospechoso. Y si lleva barba y es un hombre, pues todavía más. Interesante. Víctor. Sí, bueno, yo realmente conozco personalmente a partir del comienzo de esta era, viviendo en diferentes países, yo solo conozco esta era post 9/11. Eres el más joven en esta ronda, sí. Quizás. Y lo que sí me gustaría sobresaltar de eso, porque no difícilmente puedo compararlo con cómo era antes, era muy pequeño. Lo que sí me parece muy favorable es que se empezaron a dedicar más y más recursos por parte de los gobiernos, no nada más a los servicios de inteligencia y a los servicios de seguridad, sino también a la investigación. Y ahí es en la parte donde yo trabajo. Porque se vio que, el atacar a la violencia no era suficiente, sino se empezó a invertir más en la prevención de todo esto. Esto es una cosa que rescato y que... Está bien que rescates también algo positivo. Acabamos de dar aquí un balance más negativo, también algo positivo. Las imágenes de las Torres Gemelas derrumbándose cual castillo de naipes forman parte ya de la memoria colectiva, no solo de los estadounidenses, lo acabamos de escuchar aquí. Fueron además el pistoletazo de salida para la lucha antiterrorista que perdura ya 20 años. Vean. ...11 de septiembre de 2001... Una de las víctimas enterradas vivas bajo los escombros de las torres derrumbadas en Nueva York es el policía Will Jimeno. El 11 de septiembre me acompañará siempre. Nunca desaparecerá para los que estuvimos allí ese día. De forma milagrosa, Jimeno fue rescatado de entre los escombros con graves lesiones internas y externas que no terminan de sanar debidamente. Pero rendirse nunca ha sido una opción para él. Lo que aprendí esa noche es que no hay que rendirse nunca, hay que luchar hasta el final. Seguir luchando hasta el final. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no quiso que sus soldados siguieran haciéndolo y ordenó su retirada de Afganistán. Esta decisión sobre Afganistán no tiene que ver solo con Afganistán, sino con el fin de una era de grandes operaciones militares, buscando el cambio en otros países. ¿Es este el fin de la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo? María Paz, ¿supone realmente el fin de las operaciones militares de Estados Unidos a gran escala? ¿Supone una retracción de Estados Unidos, la esfera internacional, de la esfera geopolítica? ¿Cómo lo ves?
Da la impresión, por las palabras de Joe Biden, de que la nueva era van a evitar sistemáticamente la técnica de la intervención militar directa en los teatros de conflicto, que van a preferir otras vías, quizá más la inteligencia en el sentido de servicios de inteligencia, y no invertir ese caudal de soldados, de tropa, de gasto económico que tiene un gran coste en el mercado doméstico. Eso es la sensación que da. También lo hemos visto en Siria recientemente. Pero bueno, esto es lo que ocurre ahora. No podemos saber si dentro de 20 años ocurre alguna catástrofe o alguna cuestión similar, que el presidente estadounidense de entonces decida que vale la pena resucitar este método. Pero ahora, en principio, podríamos pensar que no va a volver a ocurrir. O mucho antes que 20 años. Antje, ¿cómo lo ves tú? ¿Hay un cambio de estrategia, una nueva era, como dice Joe Biden? ¿Qué estrategia crees tú que puede haber a partir de ahora? ¿Ataques focalizados, supervisión con drones, asesinatos selectivos? Yo creo más bien, estoy de acuerdo con lo que dijo Maripaz. Yo creo que, o sea, se ve que ya en los Estados Unidos esa guerra era muy impopular porque había demasiada gente que moría y porque hay altos costes. Y yo creo, de hecho, que van a intentar hacer más cosas de las que llaman cibladas. Que luego lo sean es otra cosa, porque todos los ataques con drones, por ejemplo, en Yemen, la cantidad de civiles, de víctimas civiles que ha pedido esto, o también en Afganistán, hay unas organizaciones que calculan un poco, hay unas cifras increíbles. Yo no tengo memoria de cifras, pero son muy altos y no son generalmente conocidos. O sea, también ataques con drones son... El problema es que, de un lado, yo creo la barrera mental para lanzar un ataque con un dron es más baja, es más fácil porque es más lejos. Ya se vio eso en Irak después, que bombardearon desde lejos y, bueno, da igual lo que fuera. Es un movimiento, un desarrollo peligroso, yo creo, pero yo creo que, de hecho, va en esa dirección. En esa dirección, y ¿cómo lo ves tú, Víctor? Las redes sociales, que es también tu campo de estudio, sirven para reclutar, obviamente, terroristas, pero también, en parte, para combatir el terrorismo internacional. Así es, y más que para combatir el terrorismo, una cosa para la que se ha visto que hemos ido en el campo de la inteligencia artificial, una parte que ha sido relativamente exitosa es en la prevención de que posibles candidatos se radicalicen y se vuelvan terroristas. Explícanos esto con palabras que podamos entender todos. Claro. Baja del pedestal del científico, intenta explicárnoslo de manera... Claro, es una cosa muy, muy reciente. Y más reciente aún es que lo estamos aplicando a ciencias políticas y a la prevención de posibles terroristas. Esto es prácticamente desarrollar o tener ya algoritmos en computadoras a las cuales las alimentamos, por decirlo así, con cifras. El problema ahí lo complicado es obtener las cifras, porque las cifras no están listas en bandeja de plata, sino tenemos que buscarlas, que transformarlas, y ahí entra la parte de la ingeniería de datos. Pero lo benéfico de todo esto es que al final nos arroja, estos algoritmos nos arrojan indicadores con bastante precisión que nos pueden alertar qué personas podrían radicalizarse y convertirse en terroristas. Todo esto se hace con el mayor rigor científico, pero es una cosa que tiene mucha ¿Y así promesa. ¿Se podría dar con los llamados lobos solitarios, por ejemplo, o cuál es la idea? Precisamente entre estos llamados lobos solitarios es una de las principales motivaciones que tenemos en la ciencia, porque este tipo de personas que ya se radicalizaron o que están radicalizándose, difícilmente los militares, los policías los pueden identificar. Y ahí es cuando entramos los que estamos haciendo este tipo de investigación, en donde podemos predecir, esta palabra la utilizo con cuidado, con mucho cuidado, pero podemos decir
qué tipo de personas y en dónde podrían convertirse en este tipo de lobos solitarios, y así se puede evitar muchas muertes. Con lo cual volveríamos a lo que decía Antje de un poco del ciudadano transparente, ¿no? Los datos de los ciudadanos. Antje, la pregunta es un poco qué pasa después. Vosotros dais los datos a quién y luego ese quién, ¿qué hace? Entonces la pregunta es un poco dónde está la protección de los datos. Sí. Y lo que hacéis vosotros es un criterio. Y luego hay otros criterios en la China, en Rusia, en Turquía, ahora en Afganistán de los talibán, hay otros criterios. Entonces esa es una cosa para identificar todos los que dices, bueno, no cuadran. Potenciales sospechosos. Tampoco puedes operar desde el punto de vista legal sobre una persona que no ha delinquido todavía. Ese es el gran reto. Que no ha delinquido en absoluto. Entonces, ese es el gran reto. Ya has escuchado todos los problemas, Víctor. Sí, ese es el gran reto y es una observación ambas muy importantes. Nosotros trabajamos directamente, tanto financiados como bajo la supervisión muy estricta de oficinas gubernamentales de aquí de Alemania, las cuales nos prohíben y nos marcan qué es lo que debemos y qué es lo que no. Se podría hacer mucho más si nos metiéramos en el campo de lo que no se debe, pero como trabajamos bajo estos regímenes muy estrictos, nadie más que nosotros obtiene la información, no la distribuimos. Esto, al menos en Alemania, se tiene bajo mucha seguridad. El problema es en otros servicios, en otros países como Irán, como Pakistán, como China, que lo acaban de manejar. Ahí las reglas del juego son totalmente diferentes. Ahí no hablamos de democracias. Incluso aquí tendría yo muchísima duda con respecto a lo que tú dices. Pero estamos de acuerdo en que precisamente aquí, que estamos valorando lo que han sido estos 20 años de ocupación militar, los talibanes están de vuelta en el poder, con un gobierno con 10 personas que están en la lista negra de Naciones Unidas. Es decir, que el balance que podemos hacer hoy aquí es bastante negativo. Hacen falta quizás otras estrategias para combatir el terrorismo internacional, ¿no? Lamentablemente no tenemos nosotros las respuestas, ¿no? Pero desde un marco de garantías jurídicas en las que nos hemos formado en el ámbito occidental, se respeten o no se respeten, pero que como mínimo existen sobre la carta, tomar determinadas medidas contra personas individuales es muy complicado. En el caso de las personas estas que estaban en listas conocidas y tal, bueno, pues ahí el problema es que tienes países que las protegen. Entonces, en el momento en que, desde un punto de vista diplomático o geopolítico, no puedes apretar a Pakistán para que corresponda, pues entonces no hay mucha más. Realmente no quisiera estar en la piel de las personas en los altos ámbitos de los gobiernos que tienen que lidiar con este problema, porque parece irresoluble. Pues quiero seguir en el tema de las redes, porque ya lanzamos la pregunta al principio y recojo las opiniones de algunos usuarios. Javier Spea dice: no se logró acabar con el caldo de cultivo del terrorismo y más bien los bombardeos indiscriminados terminaron generando más odio a Occidente y la adhesión del pueblo afgano al talibán. El germen del terrorismo está intacto y ahora, ¿qué va a hacer Occidente? ¿Dejar abandonado a un país que han reducido a la edad de piedra? Pues esa misma pregunta que hace este usuario, Javier Spea, la recojo y la paso a la ronda, porque durante 20 años se ha dicho que los talibanes son terroristas y ahora toca dialogar con ellos. Eso es lo que parece. Ayer Blinken decía que los talibanes tendrán que ganarse la legitimidad y el apoyo internacionales que están buscando. Antje, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se van a ganar esa legitimidad? Y al gobierno alemán, al gobierno estadounidense, a los gobiernos occidentales no les queda otra en estos momentos que dialogar con ellos. Sí, el problema es que hay muchísimos afganos que quisieran salir del país y no solo, es que tenemos una sequía desde hace 3 años. Más de la mitad de la población está bajo el sueldo de la pobreza. Entonces la pregunta es un poco, como comunidad internacional, ¿se les deja morirse de hambre o de enfermedades o por la razón política, o se intenta negociar? Es muy amargo ahora negociar con los talibán, que se combatió durante 20 años. Y yo creo que hablar de un reconocimiento diplomático político ahora es muy temprano. Todavía, o sea, acaban de
de llegar, acaban de ganar, no tiene nada democrático todo ese proceso. China ya está firmando convenios de reconstrucción con Afganistán. Occidente no se quiere quedar fuera del tablero geopolítico. Sí, eso también. Hay algunas fuerzas, China, Rusia, Irán, Pakistán. Hay muchos que están ahí, que están volviendo al grande juego de principio del siglo XIX. Entonces yo creo que Occidente tiene una dificultad ahora de tener que hacer algo a pesar de no querer, a lo mejor. ¿Cómo valoras tú las palabras de Heiko Maas, del ministro de Exteriores, ayer, que decía no recibimos precisamente noticias muy optimistas a la hora de ver la formación de gobierno en Kabul? No hay mujeres, gran parte de los integrantes de ese nuevo gobierno son realmente del ala dura del talibán. ¿Cómo debe afrontarlo Occidente ahora mismo? Que el ministro de Exteriores alemán haga diga esas cosas es simplemente constatar la evidencia, no es que sea una sorpresa para nadie. Y ya la canciller Merkel y también en la Unión Europea se ha dejado claro que la Unión Europea va a abrir una oficina allí y va a intentar pues, tener una relación con los nuevos detentadores del poder. En cuanto al concepto de terrorista, claro, recordemos que si hacemos un poco de memoria histórica, también Yasser Arafat era un terrorista. Ajá. Y luego estaba en Camp David, ¿no? Entonces, no sabemos lo que pasará dentro de 10 años y quizá Occidente pues, peche con la obligación económica por mantenimiento de intereses occidentales de dialogar con estas personas a pesar de que mantengan en Afganistán un régimen opresor con las mujeres y que no respete los estándares de los derechos humanos. Y eso por el lado de Occidente, Anche, ¿cómo lo ves tú? Del lado de los talibán, el nuevo gobierno en Kabul, ¿cómo van a manejar, cómo van a tratar de interlocutores a Estado Islámico? ¿Harán como hicieron con Al-Qaeda hace 20 años y con Osama Bin Laden? ¿Acabarán tolerándolos? Estado Islámico, a Estado Islámico y los subgrupos de Estado Islámico ahora mismo. Bueno, hay dos cosas diferentes. Las relaciones de los talibán con el Estado Islámico no son nada buenas. Por eso. Tienen una rivalidad. Al-Qaeda es otro cantar. O sea, hay focos de Al-Qaeda en el país y parece que tienen apoyo de los talibán, pero hay una idea muy diferente del Estado Islámico de Al-Qaeda. O sea, Estado Islámico quiere, a través del terror, pues, instalar un sistema islamista de su interpretación del Islam global. Al-Qaeda también tiene esa idea, pero más con movimiento, más con un proceso, más una cosa política, un poco como los hermanos musulmanes. Entonces yo creo que esa es la razón por la que los talibanes están mejor con Al-Qaeda, porque se encuentran a un nivel en el que dicen, pues nosotros queremos ahora empezar con ese emirato islámico que han declarado, y luego vamos a intentar pues, manejar las cosas. ¿Entonces va a haber un reparto de esferas de poder, de alguna manera? En Afganistán no creo, porque ellos quieren gobernar toda Afganistán. Lo que quiera decir gobernar toda Afganistán es otra cosa, pero eso es lo que piden. Pero luego van a apoyar, creo, van a seguir apoyando a Al-Qaeda en sus acciones fuera de Afganistán. Interesante. Pues vamos a seguir un poco viendo lo que es la retirada, porque no todos los soldados ven la retirada como algo positivo y necesario. Muchos creen que su labor ahí era necesaria, otros lo ven como una guerra perdida, como una humillación. Escuchemos lo que tiene que decir al respecto el representante de los veteranos de la Bundeswehr, del ejército alemán, aquí, en Alemania. He perdido camaradas, he perdido amigos en combate, he visto cosas terribles que no olvidaré jamás. Y entonces uno se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué sacrifiqué mi salud? ¿Por qué tuvieron que morir mis compañeros? ¿Para retirarnos ahora y dejar el poder a los talibanes? ¿Para negociar de ahora en adelante con los talibanes? Escuchando estas palabras y viendo, Víctor, que hay más radicales ahora que en 2001 y haciendo balance también, ¿fue una decisión acertada retirar las tropas de Afganistán? La forma en que se hizo también, apresurada, rápida, ¿qué balancearías tú? Bueno, es la... Desde el punto de vista de la radicalización, que es un poco tu tema, y viendo que hay más radicales ahora que en 2001. Sí, es la pregunta del millón.
la más difícil de responder y para la cual yo no creo que sea adecuado dar una respuesta categórica. Sin embargo, yo creo que lo que falló estuvo en el proceso, estuvo atrás de eso. La retirada es una cosa lamentable y es una cosa que se va a seguir viviendo, las consecuencias. Sin embargo, yo creo que el error ahí no fue esta retirada. No digo que estuvo bien, no digo que fue exitosa, para nada. Sin embargo, este combate de 20 años que ha durado, lo que preguntabas acerca de si el número de radicales ha disminuido, no ha disminuido, ha aumentado. En todos los estudios está comprobado estadísticamente que el número de terroristas y de ataques terroristas también incrementó, no nada más en los sitios en donde se combatió con ellos, sino se vio un efecto que salían por donde menos te imaginaras. Entonces, por ese lado, no. ¿Y entonces, y eso a qué se debe? ¿Ese antagonismo Islam-Occidente, esa posición también de victimismo, eso es lo que ha envalentonado a más yihadistas en todo el mundo? Yo creo que es algo que, ahí vuelvo a lo que dijo Angie, es algo que desde planeación, desde que se planeó esto, había un poco de complicaciones, porque cuando se implementó en el caso específico de Afganistán, no se tomó en cuenta el tipo de descentralización que se tenía. Es una descentralización tribal, de clanes, que al parecer no era tan conocido en Estados Unidos, o si era conocido no se tomó en cuenta. Entonces, en el caso específico de Afganistán, quisieron centralizar todo y estos famosos warlords que estaban descentralizados, no estaban de acuerdo, y bueno, con eso tenemos un conflicto de más de 20 años que se extendió al norte de África. Es algo lamentable. Del balance que se está haciendo ahora en los medios de comunicación, muy negativo en general, de estos 20 años de ocupación en Afganistán y de esa encuesta que hemos lanzado, yo quisiera también rescatar comentarios positivos de los usuarios, y un comentario positivo que se repite en redes y que quiero compartir aquí es el que hace Sergio Mansilla, que dice: al menos las mujeres afganas van a seguir estudiando, lo que antes no hacían bajo el régimen anterior. Precisamente, y a raíz de esto, viendo la reacción estos días de los talibán, Naciones Unidas se muestra muy preocupado por esas nuevas restricciones a las mujeres a la hora de salir a la calle, a la hora de manifestarse también. Antje, ¿qué balance haces tú entonces de esos 20 años? Este es uno de los balances positivos que se puede hacer de la ocupación, ¿no? Sí, y yo creo que hay más aspectos positivos. Se ha creado en esos años una educación no solo para las niñas y para las mujeres, sino también para toda la sociedad. El nivel de educación es mucho más alto de lo que era hace 20 años, y hay mucha gente, por lo menos en las grandes ciudades, pero también en los sitios más pequeños, que han podido participar en la creación de organizaciones, digamos, o de grupos que han intentado crear una especie de estructura democrática a nivel también pequeño, de pueblo o de pequeña ciudad. Ha habido desarrollos positivos, y aunque se hayan ido al traste, o sea que a lo mejor no existen ya, la gente ha sentido lo que es. Yo estoy convencida de que hay algo que va a quedar de esto. Es un poco una consolación barata de algún modo, porque se puede decir, bueno, se ha perdido y ya han vuelto los talibán, ¿qué más quieres como perder? Pero yo creo que en la gente eso queda, y no estoy completamente de acuerdo con lo que tú dijiste ahora, que los talibán ahora son más radicales de lo que eran hace 20 años. No estoy convencida de esto. No, yo decía que hay más yihadistas o más gente dispuesta a cometer actos terroristas que en el 2001 dispersos a lo largo del planeta. Globalmente, sí. Pero yo creo que los talibán no son los que eran. Y a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, que ellos dan muchísimo valor a que la comunidad internacional les reconozca. Hace 20 años les daba completamente igual.
porque Afganistán de todos modos era pobre, iba a quedar pobre, le estaba igual. Y ahora tienen ahí una especie de élite educada, ellos mismos usan celulares, saben usar ordenadores y todo esto. Ellos también, no todos, una parte de ellos también no es la misma de lo que era antes. ¿Compartes esa visión más positiva quizás de unos talibanes más modernos, parcialmente, dispuestos a fotografiarse en los medios de comunicación, bueno, a parecer? Ciertamente son talibanes más 2.0 que hace 20 años, claramente. Yo cuando vi la entrevista de creo que era el portavoz, que el segundo día tras caer Kabul con Christiane Amanpour en la CNN, dices, pues, que bien habla inglés el señor este. Y habla con una mujer. Y habla con una mujer. Y, o sea, en ese sentido sí que... pero bueno, eso es un poco fachada, es un poco el medio, no el mensaje, ¿no? Pero lo que sí me parece que puede ser positivo es que lo que queda en el cerebro queda. Y hay una generación que tiene ahora 20 años que cuando nació ya no había talibanes. Y durante estos 20 años ha vivido un Afganistán bien, pues, un poco distinto. Entonces, pensar que eso va a desaparecer de los cerebros de las personas y de las pequeñas estructuras que, como tú decías, han empezado a surgir, pues quizá es un punto de esperanza. Y quizá los talibanes acaben viendo que en ese grupo de gente hay ingenieros que necesitan, incluso ingenieras que necesitan, llegado el caso. Entonces, bueno, vamos a mantener ese talante esperanzado, pero haciendo nuevamente balance un poco de las estrategias utilizadas por Estados Unidos, Víctor, se trazan muchos paralelismos entre el Plan Colombia, durante la época de Pastrana, que implementó Estados Unidos considerando o argumentando que Colombia era un país fallido, con lo que han hecho ahora en Afganistán. La realidad es que Colombia vuelve a ser el principal exportador de coca del mundo y la realidad es que el 90% del mercado del opio viene de Afganistán, que ha multiplicado por 20 su producción de opio durante los últimos años. ¿Se puede hablar de dos proyectos fracasados? Perdóname, Antje, que ya sé que no quieres que hable de proyectos fracasados, pero que tienen esto en común estas estrategias siempre de la operación militar o de intentar imponer estándares propios en países tan ajenos y tan distintos. Yo pensaría que hay paralelismos, no tan paralelos, hay coincidencias que podrían parecer paralelismos. Uno de ellos es el costo, ¿no? Ambos programas, comentabas del precio, que fue lo poquito que se puede rescatar, que es un logro barato. Son alrededor de 8 trillones de dólares lo que nada más Estados Unidos invirtió en la guerra contra el terrorismo. En el Plan Colombia, ahí desconozco la cifra, pero también es una suma altísima. Otra coincidencia que se podría hacer es que se captura o se elimina, por decirlo de alguna manera, a un líder terrorista en Afganistán o a un narcotraficante en Colombia y sale otro. Y luego se elimina y sale no uno o dos, salen 4. Y eso es una cosa que también se vio en la guerra contra el terrorismo. Yo creo que uno de los principales problemas ahí es que se tiene que prevenir más porque cuando ya está el niño ahogado, difícilmente ya lo vimos en estos 20 años, lo que se logró poquitas cosas, pero ¿a qué costo? Otra de las asignaturas pendientes, Antje, es precisamente Guantánamo, que está ahí en la memoria colectiva. Obama prometió cerrar Guantánamo, no lo hizo. Biden ha transferido algunos de a sus respectivos países. ¿Cómo se explica a día de hoy que no se haya logrado cerrar Guantánamo y sobre todo que esas personas no estén frente a tribunales, como por ejemplo lo comentaba María Paz hace un rato? Ahora mismo sí están frente a tribunales los sospechosos del atentado en el Bataclan. No lo sé. Yo creo que ha habido presiones muy fuertes políticas en los Estados Unidos, porque la gente dice, bueno, los dejamos y luego vuelven a planificar atentados. Y yo creo que es una decisión puramente política
Que haya algo detrás, no lo sé. A mí me huele raro porque es una cosa que es un desastre también, eso a nivel de imagen respeto, de Estados Unidos también en el mundo. Con respecto a los derechos humanos, que no se puede mantener gente ahí durante años en esas condiciones, en jaulas como animales, sin ningún juicio, no se puede hacer. Y menos en un estado como Estados Unidos, donde dicen, pues nosotros somos el palacio de los derechos humanos. No puede ser. No lo sé, no lo entiendo. Obama lo quiso cerrar, como tú dijiste, no pudo hacerlo. Yo creo que la oposición en contra también en ese mismo partido, los demócratas, fue demasiado fuerte. Yo creo que no pudo. Pero a lo mejor hay algo más, no lo sé. Pero tanto Víctor, Abu Ghraib como Guantánamo no son precisamente esas imágenes también las que alimentan la radicalización de yihadistas en todo el mundo. El no desclasificar documentos, el no hacer revisión de todos esos temas. 20 años. Ahí vuelvo a ofrecer una respuesta ambivalente, sí y no. Sí, porque lo que sí se llega a filtrar, lo que sí se llega a distribuir, personas y muchos jóvenes se enteran y están en edades en donde son muy susceptibles a imágenes, en especial imágenes extremas. Y eso es con respecto al sí. Con respecto al no, hay mucha información que yo sí considero que debe mantenerse clasificada porque hay grupos en el gobierno, hablando en específico de los servicios de inteligencia, que esta información que es tan valiosa, sí, si se llegara a filtrar, los planes que ellos tienen, que desarrollan, no funcionarían menos de lo que vimos en estos últimos años. Eso es lo que yo podría decir al respecto. Hemos visto un poco, hemos hablado mucho de Estados Unidos, pero hemos hablado poco de Europa. María Paz, ¿qué hace Europa distinto a Estados Unidos a la hora de protegerse frente a ataques terroristas? Y lo pregunto porque Europa ha sido blanco, Londres, Madrid, París, de atentados terribles también durante los últimos años, Berlín, exactamente. Laschet, el candidato de la CDU, decía el otro día que Europa tenía que conformar un FBI similar al FBI estadounidense. ¿Hay fallas importantes en la política de seguridad europea que veas tú que nos hace estar menos o ser más vulnerables a ataques terroristas que en el caso de Estados Unidos? Hasta ahora, prácticamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues Europa prácticamente ha adaptado su visión de la defensa y de la seguridad en el mundo pues, a la Alianza Atlántica y a lo que dictará Estados Unidos. Es muy interesante ahora saber qué pasará, porque todas las presencias de misiones extranjeras europeas en otros teatros, excepto Francia, que va un poco por libre y tiene misiones propias, estaban siempre ligadas a una presencia inicial de Estados Unidos, con lo cual ahora podríamos colegir que las misiones extranjeras de ejércitos europeos fuera, pues se acabarán, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿cómo se compadece eso con una mayor defensa del continente contra el terrorismo? Josep Borrell, que es el jefe de la política exterior de la Unión Europea en Bruselas, que es español, muchas veces ha dicho que a Europa le falta eso, le falta voluntad de querer afirmarse como una potencia en el mundo y que eso es fundamental para protegerse mejor. Yo lo que creo es que Europa siempre, a la hora de argumentar, a la hora de tener que coger el fusil, pues siempre le ha costado por motivos ideológicos, ¿no? E incluso, digamos, a veces hipócritas, ¿no? Aunque Alemania ahora está presente en 10 misiones, si no me equivoco, en 3 continentes. Sí, pero recordemos que cuando tuvimos la guerra en Yugoslavia tuvo que la OTAN ir a bombardear porque en Bruselas no nos poníamos de acuerdo los europeos y hacíamos como que la guerra no estaba ahí al lado, ¿no? Cuando estaban masacrando a los bosnios, ¿no? Entonces, hay también un problema cultural, me parece, en Europa, con asumir ese tipo de responsabilidades tan duras. Y ahora vemos que Estados Unidos, que lo ha asumido hasta ahora, pues también empieza a pensar que quizá no le conviene. Interesante. Yo creo que sería ingenuo pensar que podríamos deshacernos de la OTAN o de toda tropa militar, aunque también pudiera ser una europea. Pero contrariamente, yo creo a lo que tú piensas, yo pienso que eso de
de pensar que lo militar va a ganar una lucha en contra de algo como el terrorismo global no va a funcionar, yo creo. Y yo creo que los últimos 20 años, uno de los resultados de los últimos 20 años es que, como tú has dicho y también tú, es que los movimientos radicales islámicos se han propagado. Hay más y no menos. ¿Y por qué? Porque Occidente ha perdido su credibilidad que consistía en un poder blando. Occidente, sobre todo la Unión Europea, que decía las derechos humanos, de soft un desarrollo diferente, sí. Tratar problemas no primeramente a nivel militar, sino a nivel de desarrollo social, político, de igualdad de derechos y cosas así. Yo creo que si nosotros ahora seguimos ese pensamiento de que hay que solucionar los problemas con métodos militares, no vamos a llegar muy lejos. Pues me gustaría... Disculpa, solo una salvedad. No me refería concretamente a medios militares, sino al hecho de destinar más esfuerzos a la seguridad en general, de modo conjunto, que esto Sí, en Europa nunca se ha hecho de una manera consecuente, asertiva y consecuente. Ya. Me gustaría, porque se nos está acabando el tiempo, es increíble, me gustaría recoger una última opinión de uno de nuestros usuarios, de Fran Rodríguez, y decir que en este momento que grabamos son más de 50.000 los usuarios que han participado en la encuesta y el 85% cree que la guerra contra el terrorismo fracasó durante estos últimos 20 años frente a un 15% que no lo considera así. Fran Rodríguez dice que cuando se necesitaba de acción verdadera e intenciones de mejora democráticas genuinas, Estados Unidos se limitó a ejecutar acciones militares poco más que obsoletas y, entre tanto, nuevas y poderosas potencias económicas y políticas entraron en la compleja trama configurando un nuevo orden mundial. Las estrategias obsoletas de las que estábamos hablando aquí. Víctor, y ya cerramos la ronda, la pregunta con la que empezamos: ¿fracasó Occidente en su lucha contra el terrorismo y, sobre todo, la estrategia de nation building, de creación de Estado que ha aplicado Estados Unidos, se revela como obsoleta, que hay que superar? Una respuesta corta, si puede ser, breve. Yo diría inadecuada, porque no es una mala idea y sí funciona, pero la forma en que se implementó fue inadecuada. Una frase muy breve. Yo creo que no se puede hacer en un país como Afganistán. O sea, hay que contentarse con medidas más pequeñas o metas más pequeñas. Sobre todo en el caso de Afganistán. Totalmente de acuerdo con lo que dice Angie. Que cada país es un mundo y es muy complicado reglas generales. Y más en el caso de Afganistán, como hemos visto a lo largo de la historia. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos, por participar también en YouTube en esas encuestas que les lanzamos y que son muy enriquecedoras y podemos lanzar también aquí en la ronda. Muchas gracias y hasta la próxima.